Bueno, yo quería saber, en primer lugar, qué significa para ti pues, que haya un festival de cine dedicado a las mujeres y que, por supuesto, lo necesario que es, ¿no?, para seguir apoyando y que las mujeres pues, tengan la cuota que sea la igualdad completa en el cine. Sí, queda evidente después de tantos años de desequilibrio que hay que hacer algo para restablecer un poco de justicia y en ese sentido de las cuotas y abrir eh, el espacio y la atención a trabajos que muchas veces iban quedando marginalizados, ¿no? Entonces me parece estupendo estar aquí en el festival y que hace descubrir una obra tan amplia. Me parece estupendo que estos festivales existan cada vez más. Algunos ya son súper veteranos, como el Festival de Film de Femmes de Créteil en Francia. Pero está aquí en Madrid, creo que este es más reciente, ¿no? Son 5 años, pero me parece súper importante, ¿no? De dar a conocer al público toda esta producción hecha por mujeres. La verdad es que, bueno, yo creo que, no sé si fue tu primera película, pero Capitanes de Abril, bueno, ya era un reto para ti como directora, ¿no? Porque es una película sobre el ejército, sobre Sí, lo que pasó en Portugal, un hecho histórico muy importante sí, y que a lo mejor pues lo más normal es que, o lo más normal es que fue dirigido por un hombre y fue dirigido por ti y fue sí. una película que fue además un gran éxito de público y de crítica. Sí, eso fue realmente... era de cualquier manera una película muy ambiciosa, fuera yo un hombre o una chica, pero es verdad que el hecho que yo quisiera empezar a hacer mi película primera de ficción con una película de guerra, o sea, yo era muy fascinada por el género película de guerra y, en fin, movilizar todos esos actores, esa coproducción europea y blindados y armas y uniformes y tal. Fue muy interesante que los únicos que les pareció súper legítimo y no cuestionaron nunca que una chica de 21 años viniera a hacer investigación y quisiera hacer eso fueron los mismos militares. Y siempre estuvieron de mi lado y les pareció perfectamente normal. Ahora sí, en otros ramos sí, suscitaba una gran perplejidad y que yo quisiera hacer eso. Y una cosa que me había dejado así, que no me lo puedo creer, es que muchos me decían así: ¿por qué no hace usted algo más femenino, más simple? ¿Y por qué simple y femenino, verdad? También, ¿no? Sí, Es muy fuerte eso. sí. Y, y cuando yo creo, y aquí estoy con una película muy reciente a nuestros hijos, en que finalmente me atreví a abordar la complejidad de lo femenino de mi punto de vista. Creo que es mucho más complicado quizás hablar de relaciones y de las problemáticas que afrontan las mujeres, quizás que de hablar de guerreros, porque de guerreros, los guerreros están por todas partes, basta... O sea, yo sé que los de Capitanes de Abril eran muy especiales y muy buenos, pero si no enchufas la tele tienes guerra y guerra y guerra y guerra. Y la guerra es justamente el relacionamiento del no relacionamiento. Es binaria, es estúpida, es brutal. Entonces, justamente hablar de las relaciones al femenino es
toda una complejidad, ¿no? Porque justamente es otro tipo de lenguaje. Además no solo te atreves con eso, sino que también te atreves también a relatar las dificultades del colectivo LGTB+, en cuanto a poder tener hijos y demás, Sí. ¿no? ¿Cómo te surgió esa preocupación o cómo surgió ese tema para la película? Esta película, Nuestros hijos, nació de una obra de teatro de Laura Castro, que es también la actriz que hace la hija en la película, y ella tiene 3 hijos con otra mujer. Y escribió la obra, que es un largo diálogo entre madre e hija, eh, partiendo de su experiencia, ¿no? de lo que es el percurso de ser madre con otra mujer. O sea, hay que quererlo mucho, hay mucha lucha. Y a todos niveles, administrativo, pero en la familia, en la sociedad. Y cuando me llegó esa obra, me pareció súper interesante y además vi que era algo muy, muy cercano a la experiencia, a la realidad. Entonces me interesó mucho ir allá a Brasil, hacer la obra y descubrir más sobre toda esa realidad. Y rápidamente le propuse a Laura, hagamos una peli, porque creo que esto realmente se puede desarrollar mucho, que hay muchos temas aquí que son importantes. Y así nació la película, y veo que son temas que en este momento pues son totalmente universales. La película a la vez es muy brasileña, es muy sobre Río de Janeiro y sobre una cierta clase media de Río de Janeiro que no suele verse mucho en el cine, pero a la vez está hablando de cosas con las cuales nos podemos identificar todos. Sí, además también hablas de niños seropositivos, ¿no? En este caso, donde trabaja la madre, que fíjate Sí. que con su hija pues tiene como una relación un poco tal, pero luego ella es muy tolerante, por ejemplo, con los niños seropositivos. De Sí, hecho, eso es muy fue lo interesante. interesante que ya me gustó mucho en la obra, es que ninguna de ellas es estereotipo, en el sentido de que la madre es el opuesto de un estereotipo de madre religiosa o conservadora, es todo lo contrario, así de todas las luchas, es súper abierta y tal, y sin embargo pues encuentra con la hija el límite de su abertura de espíritu. Por otro lado, la hija, que es súper militante LGBTQ y más, pues tiene también sus prejuicios y sus limitaciones, y en algunas cosas es más conservadora que la madre, que es algo que a veces puede chocar mucho, que generaciones más jóvenes pueden ser más conservadores que los padres, pueden querer hasta volver atrás en cosas que los padres habían ya adquirido. Y es una problemática, yo creo, muy, muy actual, muy universal eso. Totalmente, eso que dices del conservadurismo de los jóvenes es muy interesante porque es cierto totalmente. ¿Cómo ha evolucionado María en cuanto a, desde Capitanes de Abril con una gran superproducción ahora con A Nuestros hijos? ¿Cómo ves que has evolucionado como directora? Sí, bueno, yo la verdad había tenido ya esa experiencia en mi trabajo de actriz, porque siempre me gustó mucho el cine de autor, de arte ensayo, y eso ha hecho que he hecho un poco películas de todo tipo, ¿no? Películas con muchos medios, películas con muy pocos medios, y de alguna forma mi carrera de actriz me había ya acostumbrado a esa versatilidad, ese cambio, ¿no? De poder adaptarse. Y como directora es un poco lo mismo, y me gusta mucho. O sea que entre Capitanes y esta he hecho 2 documentales, también he hecho una película realmente de arte ensayo y de reflexión, que era una correspondencia con un filósofo francés que se llama Entre dos desconocidos. O sea que es realmente una cosa hecha con un teléfono. Y me gusta mucho poder variar así, de usar de formas
distintas el instrumento cine. Aquí fue un presupuesto muy pequeño, pero a la vez tenía un equipo muy grande en Río de Janeiro, porque aunque tengas un presupuesto pequeño, ellos están acostumbrados a trabajar con equipos grandes, impresionantes hasta, y súper competentes, súper ágiles dentro de un equipo grandísimo, mucha agilidad, porque realmente teníamos muy poco tiempo. Para mí fue lindísimo poder contar el Río de Janeiro como lo veo. O sea, mostrar los lugares que me encantan y que son poco vistos, y algo resaltó mucho de rodar ahí es que Río es vertical. Y no puedes escapar a la verticalidad de Río, que es una verticalidad impuesta por la geografía, ¿no? por esos morros, esas montañas que se llaman morros ahí, esas montañas gigantes en el medio de la ciudad, que hacen que muchas veces los rascacielos de las clases más altas están frente a frente a las favelas en las montañas. O sea que es una verticalidad geográfica, social también, y eso obliga a elecciones de cuadro. Por ejemplo, yo vi que estaba todo el rato, tenía que estar en picado contra picado. Eso es muy interesante, ¿no? Como el lugar mismo te obliga a ciertas perspectivas. Totalmente, que bueno. Una de las homenajeadas del Festival de Cine de Mujeres, Isabel Coixet, que tú trabajaste con ella en Mi Vida Sin Mí, para mí inolvidable, la peluquera de Mi Vida Sin Mí. ¿Qué nos puedes contar del trabajo con Isabel y sobre todo del personaje? A mí me pareció un personaje súper curioso, no sé, me llevó mucho ese personaje. Pues Isabel me ha hecho descubrir a Milli Vanilli, que yo no tenía ni idea de lo que era. Claro, yo me había criado en Viena de Austria, solo rodeada de compositores y músicos, y con Mozart y Mahler y Beethoven y Stravinsky y tal, y Milli Vanilli cero. y fue muy lindo. O sea, yo creo que Isabel es una increíble creadora y tiene también una percepción pop que es muy de ella, ¿no? Y que da una chispa increíble a su trabajo. Maravilloso. Pues un placer, María. Muchísimas gracias por atendernos y que disfrutes del festival.